Bueno, buenos días. Aquí el grupo número 3 éramos, grupo número 3, compuesto por Gabriel Castillo, Héctor Ortega, David Sandoval y el que les habla, Julio César Gómez. Vamos a hablarles del uso del multímetro y la pinza amperimétrica. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el multímetro. El multímetro es un dispositivo que nos permite medir la corriente, voltaje, bueno, y en más aspectos tanto activos y pasivos de la energía de manera contable y de manera más precisa, ya que se mantiene por números. De manera activa sería la corriente, el voltaje y la capacidad, tipo como las baterías o tal vez como la capacidad de los capacitores. Como pasiva tenemos la resistencia y tal vez la resistencia y la conductividad. También podríamos prueba de diodos, también sería una prueba pasiva. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el funcionamiento, un multímetro. Existen dos tipos de multímetro. Sabemos el multímetro digital y el multímetro análogo. El multímetro digital es fácil, es solamente corriente que pasa a través de un circuito digital, un procesador, un procesador o microprocesador simple que pues interpreta estos datos y nos da una medida fiable y contable con números exactos. Tenemos el multímetro analógico que pues es un acercado, o sea, es completamente análogo, no posee ningún tipo de microprocesador o procesador simple. Esto lo que hace es darnos una medida medianamente precisa, pero no es 100% precisa. Eh, Siguiente. Aquí tenemos una foto del multímetro digital y el multímetro análogo. Y ahora pues bueno, sigue mi compañero Steven para que explique cómo se usa y cómo se manejan estas herramientas. Siguiente posición. Muy bien, este multímetro cuenta con, normalmente se puede encontrar de dos hasta cuatro conexiones y las que conlleva son la entrada común, la cual es el cable negro de tipo a tierra, el de voltios, ohmios, frecuencia y también que no se ve ahí conductividad, que es el rojo que se haría en el primer orificio de la derecha. Y también para la parte de amperios tiene sus dos huecos específicos, los cuales uno es para miliamperios y la otra es para alta corriente, que es máximo hasta 10 amperios. Se le presenta, por favor. ¿Cómo realizar estas medidas? La medida de voltaje prácticamente se necesitan los dos cables de apoyo, lo cual uno se pone en tierra y la otra se pone en el orificio donde dice la medición de voltios y en la perilla se ajustan para medir voltios y la escala en la que se va a medir. En la de corriente, ya como habíamos hablado, siempre se va a utilizar el punto de tierra, el cable para tierra y además de esto, según la cantidad de amperaje que vaya a tener lo que vayamos a medir, se usará el de la izquierda total o pues el de miliamperios. Y para medir resistencia se usa el mismo de voltaje, ya que comparten el mismo, pero en la perilla se cambiaría la perilla a ohms. Siguiente, por favor. Las partes del multímetro. Los multímetros cuentan con, estos digitales, que se usan más de hoy en día, cuentan con un indicador, la pantalla, o sea, su pantalla digital, la cual nos dice precisamente la medida que estamos tomando. La perilla para seleccionar los diferentes tipos de cosas que podemos medir eléctricamente, como es el voltaje, la prueba de capacitadores, la resistencia, amperaje, entre otros. Y sus cuatro conexiones que cuenta ahí abajo, las que ya hablamos. Y cuenta con, algunos cuentan con hasta linterna para poder apoyarse más en los ámbitos de trabajo. Y uno para sostener el resultado que habíamos tenido. Un botón llamado hold para mantener la medida ya dada. Sí. Mm.
Bueno, ahora pasamos a hablar sobre lo que es la pinza amperimétrica. Una pinza amperimétrica es una herramienta que podemos utilizar para medir corrientes eléctricas o que funciona como un sensor de corriente. Este tipo de herramienta, eh, o digamos que estos equipos están diseñados básicamente para hacer un medidor de corriente combinado con ¿cómo decirlo? Un analizador de calidad de energía. Y su uso es básicamente para medir consumos eléctricos. Estas pinzas amperimétricas, digamos que están compuestas por una mordaza, o lo que sería la pinza. Estas pinzas tienen añadidas en sí un material conocido como hierro ferrita, el cual es el encargado mediante un efecto que conocemos como efecto Hall, el cual es la separación de campos magnéticos, y mediante el uso de material y teniendo en cuenta este concepto podemos analizar, medir el movimiento de cargas eléctricas. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Ahora hablamos un poquito de las partes de este instrumento. Primero que todo tenemos la mordaza con detección de corriente, que es la pinza. Tenemos en la parte superior unas barras táctiles que son para proteger los dedos de posibles descargas. Tenemos el botón de retención, que es el número 3. Este lo que hace es congelar la lectura de la pantalla y la lectura es liberada si se presiona el botón por una segunda ocasión. Luego está el selector, que es el interruptor giratorio. Está el botón de retroiluminación, un botón de mínimo y máximo, el cual muestra la entrada máxima del valor de la corriente cuando se presiona una vez y cuando se pulsa varias veces. Digamos que lo que muestra es entradas mínimas y eh, entradas mínimas de corriente, tensión y frecuencia. Como el número 8 tenemos botón de corriente de entrada. También tenemos, como la siguiente parte, tenemos el botón cero amarillo, el cual cumple la función de eliminar las compensaciones de carga continua de las mediciones de corriente continua. También sirve, digamos, para algunas otras funciones secundarias. Tenemos por último la palanca de liberación de mordaza, las marcas de alineación, pin de entrada común, pin de entrada en voltios y ohmios y la sonda para entrada de corriente flexible. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre sobre el modo de uso de las pinzas amperimétricas. Como ya les había mencionado mi compañero, las pinzas amperimétricas hoy en día tienen muchas de las funciones que tiene un multímetro, pero con estas tenemos la ventaja de que sobre todo cuando vamos a medir amperaje, cuando vamos a medir un circuito en el que está pasando corriente, no tenemos que seccionar ninguna de las conexiones del circuito, como si tendríamos que hacer en el multímetro para poner cada una de las ondas, la roja y la negra, y así poder realizar la medida. Con la pinza perimétrica solo colocamos la pinza en el cable, la mordaza, y logramos hacer la medida. Sobre todo es útil para hacer medidas de amperaje porque es mucho más seguro. Bueno, yo les voy a mostrar los pasos para hacer las respectivas medidas, las medidas de corriente, las de tensión, las de amperaje, las de voltaje. Empezando por las de corriente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la escala de corriente directa o corriente alterna. Hoy en día muchas pinzas amperimétricas vienen con la opción de seleccionar corriente alterna, aunque en el vehículo mayormente vamos a manejar corriente directa. Lo que les decía, solo tenemos que abrir las pinzas y cerrarlas en el lugar del circuito donde vayamos a realizar la medición. Y tenemos la opción, igual que en el multímetro, de despichar el botón Hold para mantener la lectura y poderla leer una vez hayamos retirado la herramienta del circuito. Similar es para medir tensión, solo seleccionamos la escala de voltaje para corriente alterna o continua, insertamos la clavija en el común, la sonda de color negro igual que en el multímetro, y en la entrada de voltaje el conector de la sonda de color rojo.
y ponemos ambas puntas de manera que estén en contacto a lo largo del circuito o en la fuente de alimentación. Luego observamos la medida en la pantalla y nuevamente pues tenemos la opción de emplear el botón Hold para mantener la lectura. Para medir resistencia, quitamos la carga del circuito a medir, seleccionamos la escala de resistencia que, como vemos en la pantalla, en la mayoría, tanto en el multímetro como en la pinza perimétrica, pues va a aparecer con este simbolito. Insertamos en la entrada de la clavija común la sonda de color negro. En la entrada de la otra clavija insertamos la sonda de color rojo. Situamos las puntas de las ondas en el componente a medir su resistencia y observamos la lectura, y nuevamente tenemos la opción de despichar el botón Hold para mantener la lectura. Y para medir continuidad también lo podemos hacer con la pinza perimétrica. Muchos ya conocemos el símbolo que nos indica para medir continuidad. La pinza perimétrica pues tiene el mismo que el del multímetro, que es este que está apareciendo en pantalla, que son como unas onditas de sonido. Insertamos la clavija color negro en el conector común y la otra clavija, la de color rojo, en la clavija de voltaje. Y pues situamos las dos puntas en las dos partes del circuito y prestamos atención, igual que en el multímetro, a la señal acústica que nos indica que sí hay continuidad, o en caso de no sonar, no hay continuidad en el circuito. Entonces, pues eso sería. Por último, pues mencionar que con un multímetro podemos medir únicamente hasta 10 amperios, y con la pinza perimétrica medimos hasta 400 amperios. De manera que, pues, vuelvo y recalco, es mucho más seguro usar la pinza perimétrica para realizar medidas de amperaje, obviamente dependiendo de la escala que vayamos a medir y sobre todo porque no tenemos que entrar en contacto directo con el circuito. Muchas gracias. Cabe aclarar, todas estas herramientas, ya que estamos en sistemas de inyección, se usan solamente en la prueba de fuentes. Podría llegar a usarse en la prueba de compresión relativa, pero necesitamos un equipo más especializado para esto. De resto, esas son todas las recomendaciones de seguridad para medir. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.